Hoy día solamente vamos a continuar, ¿no? Habíamos visto las 5 flexiones gramaticales del verbo, habíamos visto el núcleo de predicado, ¿no? Habíamos visto este elemento, ¿no es cierto?, donde se les había, esquemáticamente, se les había demostrado cómo funciona el verbo compuesto, ¿no? Con haber más participio, ¿no? Había visto el has estudiado, ¿no? Habíamos visto también el copulativo, ¿no? El copulativo cuando está junto a un gerundio, como estudiando, ¿no? Todo eso era el verbo, ¿no es cierto? Estoy escuchando, ¿no? Otro ejemplo, para entender, pues, que los verbos copulativos a veces funcionan como auxiliares, ¿no? De las formas no personales, ¿no? Habíamos visto también la perífrasis verbal, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no? Ha tenido que vender, habíamos visto ejemplos acerca de estos jóvenes. Aquí hay que entender, jóvenes, que hay un verbo auxiliar, que es haber, ¿no es cierto?, que se conjuga, y que algunas veces, ¿no es cierto?, cumple esa función un verbo copulativo, como estás, ¿no es cierto? Y el verbo principal, que puede ser una forma no personal, o que pueden ser las formas no personales del verbo, como el participio o con el gerundio, ¿no es cierto? Y que terminan de esta manera. Habíamos visto que los participios siempre terminan en ado, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? En ado. O los gerundios que terminan en ando, NDO, ¿no? Estudiando, escuchando. Habíamos visto también que la perífrasis verbal está compuesta por 3 elementos: un verbo, un enlace y un infinitivo, ¿no? En la forma que tengo que hacer, por ejemplo, es un ejemplo donde tenemos el verbo tengo, más un enlace que es el que, más el infinitivo que es hacer, ¿no? Voy a ir, igual, ¿no? Y también hemos visto formas compuestas, como por ejemplo el ha tenido, que es una forma compuesta que funciona como verbo acá, y que el enlace puede ser que y el infinitivo vender, ¿no es cierto? Entonces, en la forma de el joven ha tenido que vender sus libros para estudiar. Entonces, jóvenes, habíamos visto eso, ¿no? Habíamos visto también que el infinitivo vender, ¿no es cierto?, puede funcionar como parte del verbo cuando está dentro de una perífrasis verbal, ¿no? Pero que funciona como sustantivo cuando está fuera de una perífrasis, ¿no? Aquí, por ejemplo, estudiar. Estudiar es un sustantivo acá, ¿no? No es un verbo. En cambio, aquí vender sí es parte del verbo, ¿no? Vender es parte de la perífrasis verbal, parte del verbo, ¿no? Ahí no puede ser sustantivo, pues. En cambio, aquí sí. Aquí sí es sustantivo, ¿por qué? Porque está fuera de la perífrasis verbal y funciona mm, como un modificador indirecto de libros, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a entonces entender eso, jóvenes. Y luego habíamos visto, pues, la estructura, habíamos visto el infinitivo, ¿no? Habíamos visto cómo funciona el participio, ¿no? Y habíamos visto también cómo funciona el gerundio, ¿no? El gerundio indica la acción en el proceso. Y habíamos dicho que esta es una forma de entender una forma no personal como una acción que nunca termina, ¿no? Aquí los gerundios jóvenes son acciones que están en proceso, que nunca terminan, ¿no? Si digo, por ejemplo, el avión está volando bajo, ¿no? Todo eso sería el verbo, ¿no? Volando. Y aquí funciona volando como el verbo principal, ¿no? Y felizmente no hay vientos fuertes. Los pasajeros los pasajeros siguen viendo una buena película. Aquí, por ejemplo, el viendo no funciona como un verbo, funciona como un adverbio. Jóvenes, ¿hay quién está haciendo ruido con el micro, jóvenes? A ver, Luna, Luna, ¿me escuchas? Luna, Sí. tienes el micro apagado, Luna. Perdón, prendido. Bien, entonces, jóvenes, vamos a entender que en esta frase, en esta oración, ¿no es cierto? El avión está volando bajo, habíamos visto que volando forma parte del verbo.
¿Por qué? Porque está al lado de un verbo copulativo, ¿no? Los dos son el verbo, donde volando sería pues el elemento, la forma no personal que funciona como un verbo, ¿no es cierto? O el gerundio, ¿no? Que funciona como un verbo. En cambio aquí, los pasajeros siguen viendo una buena película, el viendo ya no sería considerado como parte del verbo, sino si está considerado como un adverbio, que está modificando a quién, al verbo. Siguen, porque siguen no es un verbo auxiliar, es un verbo pleno, ¿no? Los pasajeros siguen viendo una buena película. Entonces, jóvenes, en ese sentido, vamos a ver, pues, que el gerundio, cuando está en la forma verbal, puede funcionar como verbo. Cuando está afuera, también funciona como una simple categoría gramatical, invariable, como es el adverbio, ¿sí? Entonces, eso habíamos visto la clase pasada, jóvenes, ¿no? Recordar que el gerundio actúa en la oración como adverbio, ¿no? Se identifica con la terminación NDO. Aquí, por ejemplo, en esta, en esta oración, la niña terminó la tarea guardando sus cosas inmediatamente. Aquí se cumplen algunas cuestiones, jóvenes, acerca de la normativa del gerundio. Por ejemplo, tú no puedes decir tarea guardando, ¿no? Dice, la niña terminó la tarea guardando sus cosas inmediatamente. ¿Por qué no, jóvenes? Aquí vamos a ver. Terminó es un verbo que expresa acción, ¿no? Terminó es un verbo que expresa acción. Perdón, que expresa, es un verbo que expresa, pues, acción finalizada. O sea, dice terminó. O sea, la acción ya terminó, pues ya acabó, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Pero aquí dice guardando. Entonces, si nosotros decimos guardando aquí, jóvenes, ¿no es cierto? Eh, estamos contraviniendo este verbo, que es una acción finalizada, cuando esta acción todavía está en proceso, ¿no? Entonces, no se puede decir eso. Ah, primero, segundo, que eh, el guardando no puede estar funcionando como un modificador de tarea, porque tarea es un sustantivo y guardando es un adverbio, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí en esta oración vamos a ver que el gerundio está mal utilizado, ¿no? No puede funcionar como un adjetivo de tarea. Y tampoco puede estar, ¿por qué? Porque está contraviniendo la acción del verbo, ¿no es cierto? Terminó guardando la tarea, sus cosas, ¿no? En la segunda oración, se fue a su cuarto y sacó una caja conteniendo fotos igual, ¿no? Y se fue a su cuarto y sacó. Sacó ya pues es una acción finalizada. Y conteniendo aquí está otra vez, ¿no? Funcionando como adjetivo de caja. Y no se puede permitir eso, no podemos permitir que un gerundio esté actuando como adjetivo de un sustantivo, ¿no? Aquí sí está bien escrito, ¿no? Dice, cogiendo una, o sea, primero tienes que decir el gerundio, ¿no? Cogiendo una, vio que era de su cumpleaños. O sea, cogiendo una, ¿qué? Una foto, ¿no es cierto? Entonces, este cogiendo está muy bien, porque si es una acción en proceso, lo dices primero para después, este, eh, para después eh, consignar el verbo, ¿no? Dio, ¿no? En eso entró corriendo. O sea, aquí también corriendo está muy bien expresado. ¿Por qué? Porque es una es una acción simultánea con entró, ¿no? En eso entró corriendo. Ah, puedes hacer eso, bueno, puedes entrar a tu casa corriendo, ¿no? Entonces, la acción de entrar al mismo tiempo que corriendo, ¿no es cierto? Eso lo valida como una forma verbal correcta, ¿no es cierto? Entró corriendo, su hermanito, y la cerró dando un portazo. Igual, cerró y dando también serían dos acciones conjuntas, dos acciones simultáneas, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí se puede utilizar esta forma no personal, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, hemos visto también el número, hemos visto la persona gramatical, hemos visto los tiempos, el modo, ¿no? Y el aspecto, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver entonces, jóvenes, acerca de estos verbos nuevos, ¿no es cierto? Los verbos copulativos y no copulativos, ¿no? Jóvenes, les voy a dar exactamente un minuto, ¿no? Un minuto para que lean este texto, jóvenes, lean los dos, ¿no? Al revés y al derecho, ¿no? Y luego, lo sigan leyendo durante un minuto, jóvenes. A ver, voy a contar ese minuto.
¿Sí? Primero vamos a hacer el repaso correspondiente, jóvenes. Vamos a ver. Dice que los verbos copulativos aquí en esta columna, dice, son ser, estar, parecer, semejar, resultar y hacer permanecer. No tienen significado, solo sirven de nexo, ¿no? Unen al sujeto con su atributo. Su predicado es nominal, ¿no? Y ante la presencia de un circunstancial se vuelven predicativos, ¿no? Eso es lo que dice acá los verbos copulativos, ¿no? Y los verbos no copulativos, dice, son todos los demás, ¿no? Tienen significado, pues predican algo, ¿no? Se dividen en transitivo e intransitivo. Si el verbo lo complementa un adjetivo, se convierte en un complemento predicativo, ¿no? Eso es lo que dice estos verbos copulativos, ¿sí? Bien, entonces la siguiente pregunta sí tiene nota, ¿no es cierto? Y hasta ahora hay tres jóvenes que tienen nota porque les he preguntado específicamente a ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Luna, ¿me escuchas, Luna? Luna, Luna. A ver, Luna, dime, ¿a ti te gusta la saga Crepúsculo? ¿Has leído la saga Crepúsculo, Luna? No. Y dime, ¿te gusta el género? O sea, ese tipo de novelas te gustan? Ah, no lo viste. No, yo no te he preguntado eso, Luna. Ya, muy bien, Ochante, no te preocupes. Sigo conversando con Luna. Luna, no te he preguntado si lo has visto o no. Te he preguntado, ¿te gusta ese género? O sea, ¿te gustan ese tipo de novelas? ¿Te gustan ese tipo de películas? No. Entonces, ¿por qué me pones una figura como esa en tu pantalla? Primero. Segundo, ¿por qué no tienes la cámara prendida? ¿Ah? Luna, tienes que prender tu cámara. Luna, muy bien, Luna. Ok. Ah, pasa algo con tu cámara, Luna, porque está inestable. Ya, ok, Luna. O sea, así te quiero ver toda la clase, ¿ah? Ya, ahora, pregunta, Luna, te voy a decir un verbo y tú me vas a decir si es copulativo o no. ¿Está bien? Ok, aquí va la pregunta, el verbo. Ya. Cantar, ¿es copulativo o no? Luna, estoy esperando tu respuesta. A ver, Luna, a la una, Luna, ahí dice ni, no dice no. Ya, no. ¿No qué, Luna?
No es verbo copulativo. Lula, si no es copulativo, entonces, ¿qué verbo vendría a ser? Muy bien. Aquí está tu nota, Luna. Luna, la próxima vez que vea tu cámara así, entonces le digo a la tutora que te mande a la sala de espera. ¿Estás escuchando, Luna? Sí. Ok, parece que no me escucha, Luna, porque estoy que te digo hace rato que tienes que mantenerte así en la pantalla. Bien, vamos a ver entonces, vamos a seguir la siguiente pregunta de la Cruz. ¿Me escuchas de la Cruz? A ver, de la Cruz, te voy a decir un verbo y tú me tienes que decir si es copulativo o no. ¿Está bien? Ya, muy bien. El verbo, sentir. Dime, ¿sentir es copulativo o no? El verbo sentir. Ok, sentir es copulativo de la Cruz. Muy bien, aquí de la Cruz, de ahí tu nota, ¿ya? Ahora, de la Cruz, ¿puedes leer lo que dice la pantalla? Lee la pantalla de la Cruz. Y por favor, Verbos, me gustaría... Muy bien, sigue leyendo, sigue leyendo. verbos copulativos. Son ser, estar, parecer, semejar, resultar, yacer y permanecer. No tiene Dime, significado. ya, muy bien, de la Cruz, tú en esa lista, ¿estás viendo que existe la palabra sentir? En esa lista de verbos copulativos que está en la pantalla de la Cruz, ¿ves que está la palabra sentir? Mm, ¿Tienen parecido con ser? ¿Cómo, cómo? Le veo un parecido con ser. Ah, le ves un parecido. En qué se parecen sentir con ser de la Cruz? No lo entiendo. Eh, Porque ser tiene tres letras y sentir tiene 6. ¿En qué se es que, parecen? perdón, es que, profesor, yo vi los verbos no copulativos y son como algo de acciones que van con con el predicado. Y por eso no lo tomé como... Exacto, ya, ya. Pero entonces, ¿cómo me puedes decir pues, entonces que sentir es copulativo de la Cruz? Si tú estás viendo que los verbos copulativos dice que tienen su significado predican algo. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. O sea, lo mínimo, jóvenes, que yo les he pedido es que lean la pantalla para saber cuáles son los verbos copulativos. ¿Entienden? Muy bien, jóvenes, entonces necesito que lean la pantalla y para que me digan, pues, para que ustedes se den cuenta cuáles son los verbos copulativos.
Los jóvenes, los verbos copulativos son solamente 7. Ser, estar, parecer, semejar, resultar y hacer, 6. Bueno, la RAE también dice quedar y llegar ya, pero en realidad quedar y llegar pues son semicopulativos, o sea, no son copulativos plenos en toda regla, ¿no? Son semicopulativos, ¿no? Entonces, solamente nos atenemos a esta lista de verbos, ¿no? Entonces, jóvenes, debo tener en cuenta eso. Muy bien. Siguiente, siguiente joven. Hablo con, a ver, ¿quién tiene cara de, de estar estudiando? Guaranga. Guaranga, ¿me escuchas? Guaranga. Guaranga, ¿me escuchas? Guaranga, voy a contar 3, si no contestas, entonces te pongo falta. Y le digo a la tutora que te pase que te pase a sala de espera. 1, 2, 3. La tutora, ¿me escucha? Sí, profesor. Guaranga no contesta, así que le he puesto 0,5 y por favor, si lo pone en sala de espera, porque no está, pues está ausente. Sí, profesor, ahorita le pongo. Ah, ya contestó ya. A ver, Guaranga, primera pregunta, ¿por qué no estás en la pantalla? ¿Cómo que no se puede bajar mucho? Que tu cámara es horizontal. ¿Ah? No se puede poner de, fre- de- de costado. ¿Cómo que el cable no alcanza? ¿Qué tiene que ver el cable con la cámara? ¿Estás en qué? ¿Estás en PC o estás en celular? Pero, pero en PC, pues, Guaranga, en PC, peor todavía, pues la pantalla es plana, es vertical. O sea, tú lo tienes que ver de frente. Si te sientas, lo puedes ver. Aquí lo que me está mostrando es el techo. ¿Por dónde no alcanza el cable? Si es PC, la pantalla es como un monitor, es como un televisor. ¿Cómo me puede decir que el cable no alcanza? Así que solucionar eso, Guaranga. Pregunta, Guaranga, pregunta. Te voy a mencionar un verbo, tú me tienes que decir si es copulativo o no. ¿Entendido? Bien, el verbo es eh, prohibir. Dime, Guaranga, prohibir, ¿es copulativo o no? No, no es copulativo. ¿Y qué sería entonces, qué tipo de verbo sería,
Guaranga. ¿Mm? Vamos a ver, jóvenes. Entonces, tengamos en claro, muy en claro esto. Son verbos copulativos ser, estar, parecer, semejar, resultar y hacer permanecer. Ojo, no tienen significado, solo sirven de nexo. Unen al sujeto con su atributo. Su predicado es nominal, ¿no es cierto? Y ante la presencia de un circunstancial se vuelven predicativos, ¿no? Vamos a explicar un poco esto, jóvenes. Vamos a editar esto, ¿ya? Y vamos a ir a la demostración, ¿no? Así como hemos hecho acá, ¿no? Vamos a ir a la demostración, vamos a poner una página en blanco. ¿Está? Ahí está la página en blanco. Vamos a ver el texto. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner una oración que es en todo caso mm, Juan está triste, ¿no? Entonces vamos a empezar con esa alocución, jóvenes. Juan está triste, ¿no? En ese sentido, vamos a aumentar vamos a aumentar de tamaño. Y ahí está, Juan está triste, ¿no? En Juan está triste, jóvenes, vamos a entender pues que Juan es el sujeto, esta sería el verbo, y triste sería pues el complemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? El verbo estar es un verbo copulativo, ¿no? Dice que solamente sirve de nexo entre el sujeto y su complemento. Entonces, triste sería una condición, un estado, un, una, un atributo de Juan. Entonces, jóvenes, vamos a ver. A ver, luego vamos a ver pues que aquí el verbo sigue siendo copulativo, este verbo, ¿no es cierto? Es copulativo. Vamos a ver, jóvenes. Ahí está, ¿no? O sea, es un verbo copulativo. Pues este verbo copulativo es este de acá. Verbo copulativo. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, va a ser copulativo básicamente, ¿por qué, jóvenes? Porque este complemento, o sea, ¿no? Está complementado por este que es un atributo, ¿no es cierto? Es un atributo, jóvenes. ¿Sí? Vamos a poner acá. Vamos a poner que este es un atributo. Es un atributo. Atributo. ¿Sí? Ahora, pero este atributo, ¿qué cosa es? Jóvenes, ¿este atributo qué cosa es? Vendría a ser. Vendría a ser un adjetivo, ¿no? El atributo básicamente, jóvenes, tiene que ser un adjetivo, ¿no? Ahora, atributos, o sea, jóvenes, atributos, ¿no? El atributo es una condición, ¿no es cierto? Vamos a poner con rojo acá para entender qué cosa. Para entender que quiénes pueden ser atributos.
El atributo puede ser un adjetivo, jóvenes, pero también puede ser un sustantivo. Un sustantivo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y está. Atributo. Ya está. ¿No? Entonces, el atributo, jóvenes, puede ser un adjetivo o un sustantivo. ¿No? Cualquiera de los dos puede ser. ¿Sí? Entonces, ante esos elementos, este verbo seguirá siendo copulativo, pues. Recuerden, jóvenes, este triste, no sé si hubiera alguna flechita para esto. Jóvenes, vamos a ver. Este elemento, ¿no? Este elemento, jóvenes, vamos a ver. A ver, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, jóvenes. Este elemento, que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Este elemento, ¿no? Triste, es un atributo de Juan. ¿Entienden, jóvenes? Es un atributo de Juan. Entonces, este atributo tiene que ser o bien un adjetivo o bien un sustantivo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, este verbo sigue siendo copulativo. ¿Sí? Ya, ahora, jóvenes, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vamos a ver otra vez, ¿qué pasa cuando este verbo, ¿no es cierto?, está ante un elemento que no es que no es adjetivo ni sustantivo? Por ejemplo, digo, Juan está cerca. Juan está cerca. Ahora, bueno, ¿qué vendría a ser cerca en este caso? Cerca no es ni sustantivo ni adjetivo. Entonces, no puede ser un atributo, jóvenes. Es un circunstancial. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, Juan está en la calle, ¿no? Juan está en la calle, eso tampoco sería ni un adjetivo ni un sustantivo. Es una frase. Entonces, jóvenes, eso tampoco puede ser, tampoco puede funcionar como un atributo. Entonces, cuando este complemento no es un atributo, en este caso, por ejemplo, sería ¿qué cosa? A ver, sería un complemento circunstancial, ¿no? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sería un complemento circunstancial, ¿sí? ¿Ya? Complemento circunstancial. Entonces, este complemento circunstancial, jóvenes, hace posible que, que este verbo, vamos a poner acá, este verbo ya no sería un verbo copulativo, ¿sí? Este verbo, vamos a poner acá, ya no sería un verbo copulativo, jóvenes. Sería un verbo no copulativo. ¿Entendido? Si el verbo, este verbo está, tiene como complemento a un atributo que puede ser un adjetivo o un sustantivo, entonces este es verbo copulativo. Pero si a este mismo verbo tú le acompañas con un circunstancial o con otro elemento que no sea adjetivo o sustantivo, esto es un verbo no copulativo. ¿Me dejo entender, jóvenes? A ver, les voy a poner una oración en el chat para que ustedes me digan si es que es copulativo o no copulativo. ¿Entendido? Vamos a ver.
Mm, A ver, jóvenes, esa oración, en esa oración, ¿el verbo es copulativo o no? Respuesta, jóvenes. Vierra dice que es copulativo. Huarcaya copulativo. Zavala copulativo. Merz copulativo. Camarena copulativo. Ah, pero no veo a Alca. No veo a Alca. Tampoco veo a García. Aventura. No sé qué es lo que están pensando esos jóvenes. Respondan, García, Aventura. Yo no sé por qué Asto no está con su cámara, no está en su cámara. Asto Zavala. No estoy viendo la respuesta de ni de Ventura, ni de Alca. Ya, ahora, jóvenes, dense cuenta de esto. A ver. No sé, jóvenes, vamos a mover un poco esto. A ver. Aquí, jóvenes, vamos a cortar un poco los espacios para que... Ya, ahí está. Oye, en vez de, voy a poner, en vez de, en vez de triste, voy a poner, vamos a ver, Juan está con fiebre. Jóvenes, en esa oración, Juan está con fiebre, voy a poner acá, en esa oración de Juan está con fiebre, dígame, ¿el verbo sigue siendo copulativo? Ya, Zulca dice que no. A ver, estoy esperando la respuesta de Huarcaya. Tutora, tutora, ¿me Sí, escucha? profesor, sí, sí, sí. Ya. Estoy en problemas con Huarcaya y Asto, que no sé por qué no están en su cámara. Asto está prendido, Huarcaya no tiene cámara, pero sí Ah, pueden ya, hablar por el micrófono, sí pueden hablar. ya, eso es lo que yo quería saber sobre la cámara, tutora, porque Huarcaya está, no sabía ese detalle de Huarcaya. Sí, A es ver, la única que no tiene cámara. ya, Asto sí tiene cámara, pero Sí, está no sé por qué no prendido. está. Acá Sí, lo veo que está prendido. Sí, está prendido, pero no está, o sea, estoy no viendo está una frente a la fotografía. cámara. Ajá. Él no está en la cámara, pues. Entonces quisiera saber eso, ¿no? Asto, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ah, no te veo, Asto.
Y ya, ahí estás. Ya. Pero tengo que hacer malabares para verte, Asto, y eso no es posible, pues, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Según Zulca, en esta frase, Juan está con fiebre, la palabra está, que es el verbo, dice que no es copulativo. Perdón, sí, pues dice no es copulativo. Ya. Quiero más opiniones, jóvenes. A ver, me falta la opinión de Ventura, de Asto, de Huarcaya, que no los veo en el chat, de Camarena, Lara, Larico. No veo sus respuestas, jóvenes. ¿O quieren una pregunta personalizada? Asto también dice que no es copulativo. Estoy esperando Huarcaya también dice que no es copulativo. Estoy esperando la respuesta de Lara, Larico, Rondón. No copulativo, no copulativo, no es copulativo. Camarena dice que no es copulativo. Ventura también dice verbo no copulativo. Ok, jóvenes, entonces está muy bien. Ya, ahora, jóvenes, démonos cuenta de esto. A ver, atentos a esto, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿qué pasaría si yo reemplazo esta frase con fiebre o una palabra, o una palabra que es equivalente a lo mismo? A ver, ¿cómo sería? No, no Rondón, no enfermo, no es enfermo. Es lo mismo, ¿ah? Si fuera enfermo también sería interesante, pero por ahí no va la cosa. No, no, pues no se caliente, pesulca, no, caliente. Tiene otra connotación eso. Jóvenes, una palabra, pero que signifique lo mismo que está diciendo en la frase. ¿Cómo sería? A ver, Luna sigue con tu foto ahí. Exacto, muy bien, Zulka, ¿no? Jóvenes, ¿qué pasaría si yo a esta frase de con fiebre, yo le cambiaría por una palabra que signifique lo mismo? Es decir, una palabra que sea afiebrado, afiebrado. Jóvenes, yo he cambiado afiebrado con la frase con fiebre, que es lo mismo, jóvenes, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo pongo afiebrado en lugar de con fiebre, con fiebre, entonces, jóvenes, va a ser lo mismo. Entonces, en ese sentido, jóvenes, este verbo, este verbo seguirá siendo copulativo, jóvenes. ¿Por qué? Porque con fiebre es igual a fiebrado, con dinero es igual a adinerado, ¿no? Entonces, basta que yo pueda de repente intercambiar esta frase con fiebre, con una sola palabra, como afiebrado, entonces ya lo convierte esto en copulativo, jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener, pues, este, bastante criterio como para poder identificar esto, ¿sí, jóvenes? Pero esa es una condición del verbo copulativo, ¿sí? Bien, sigamos. Aquí, jóvenes, aquí tenemos unas cuantas oraciones que tienen esta cuestión, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en este Juancito parece poseído. Jóvenes, aquí, por ejemplo, ¿el verbo es copulativo o no? Jóvenes, en la primera forma, en la primera oración, ¿el verbo es copulativo o no? La Huarcay dice que es copulativo, a ver qué dice el resto.
Estoy esperando la respuesta de Urbino, Vilca, Luna. Zulka dice que es no copulativo. Pero, Zulka, según esto sí es copulativo. Diga, verbos copulativos son ser, estar, parecer. Aquí dice Juan parece poseído. Poseído es un adjetivo. Entonces, pues, tiene que ser copulativo. Entonces, jóvenes, cuando ustedes descarguen esta presentación, ustedes van a resolver esos ejercicios, jóvenes. Resuélvanlo porque esto va a venir en el examen. ¿Entendido, jóvenes? ¿Ya? Siguiente. Verbos predicativos. Los verbos predicativos, jóvenes, se dividen en dos tipos. Los verbos transitivos, los verbos intransitivos. ¿Qué cosas son los verbos transitivos? Los verbos transitivos son aquellos que, o sea, lo vamos a presentar. Los verbos transitivos son aquellos que son transitivos porque trasladan, o sea, transitan, pues, trasladan la acción del verbo, del sujeto, hacia un objeto. Por ejemplo, dicen, comí pastel. Ojo, a darte cuenta de una cosa. ¿No? Comí pastel. En comí pastel, por ejemplo, el objeto es pastel. Ese es el objeto. Díganme, jóvenes, a ver, jóvenes, en la siguiente, vi una película, ¿cuál es el objeto? Jóvenes, respuestas. No, pues no solamente es una película, pues Calderón, Camarena. También es una película, porque estamos hablando de una película. O sea, todo esto es sería el objeto, ¿no? Una película. Hay que tenerlo bien en claro esos jóvenes. ¿Sí? Estoy esperando la respuesta de Luna, Vilca, Urbino. Estoy esperando respuestas de Luna, Vilca, Urbino. ¿Ya? A ver, jóvenes. Entonces, ahora, igual acá. O sea, sujeto hacia un objeto. Entonces, aquí en Comí Pastel, el objeto es pastel. El objeto en Vi una película es una película. Y en la veto del servicio, el objeto después será todo el servicio. ¿No es cierto? Todo esto, jóvenes. Entonces, jóvenes, en cuando el verbo es transitivo, entonces el objeto tiene que ser un sustantivo, básicamente. Un sustantivo o una frase nominal. ¿No? Pastel es sustantivo. Una película es frase nominal. Todo el servicio, también frase nominal. ¿Entendido, jóvenes? Ahora, si el verbo transitivo, ¿no es cierto?, le pones un circunstancial, ¿sí?, ante la presencia de un circunstancial, el verbo transitivo se vuelve intransitivo. Escribí, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a volver a repetir un ratito, Zulka. Escribí, por ejemplo, escribir es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque la acción de escribir, ¿no es cierto? La acción de escribir lo trasladas a un papel, ¿no es cierto? Ahí estás haciendo la acción de escribir, ¿no? Muy bien. Entonces, escribir es un verbo transitivo, pero si tú le pones un circunstancial como toda la noche, ¿no es cierto?, a ese verbo, escribí, entonces pues a este escribí lo conviertes en un verbo no transitivo. ¿Sí? Ya. Ahora, a ver, Zulka, aquí en comí pastel, por ejemplo, en comí pastel, ¿no?, el objeto es pastel. O sea, la acción de comer recae en pastel. La acción de ver recae en una película. La acción de lavar recae en todo el servicio. Entonces, este es un objeto. ¿Y este objeto cómo se le conoce? Se le conoce como objeto directo. ¿Sí? Se le conoce como un objeto directo, jóvenes, ¿no? Acepta el objeto directo. Y para reconocer el objeto directo, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que reconocer por las preguntas. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿A quién más verbo más sujeto? Los niños tocan el clavicordio. Ya. ¿Qué tocan los niños? El clavicordio. Entonces, pues, el clavicordio será objeto directo. ¿No es cierto? Entonces, ya tienes varios elementos de juicio como para que tú digas si eso es
¿Este verbo es transitivo o no es transitivo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes, se entendió esta parte? Ok. Entonces, en esta oración, jóvenes, en esta oración, vamos a ver. mm, ¿El verbo es copulativo o no? Quité toda esa maraña de alambres. ¿Cuál es el verbo, jóvenes? Ahí. A ver. Estoy esperando la respuesta de... Estoy esperando la respuesta de Larico, Lara, Alca, Quintanilla, que no sé por qué no está, porque no sé que, por qué no sé por qué está con la cámara apagada. Quintanilla, estoy esperando la respuesta de Quintanilla, Calderón, Huarcaya, Huaranga, Alca. Entonces, jóvenes, si el verbo es, como usted dice, en sulca urbino, ¿no? Entonces, pues, ¿qué verbo sería? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Por qué sería intransitivo sulca? Claro, el verbo es transitivo, jóvenes. ¿Por qué? Porque toda esa maraña, como lo que dice ahí en el texto, ¿no es cierto? El texto dice toda esa maraña de alambres. Jóvenes, cuál es la parte más, la palabra más importante ahí? Es maraña, ¿no es cierto? Esa maraña. Maraña es un sustantivo, ¿no? De alambres. O sea, está saliendo una cosa, ¿no? La pregunta es, ¿qué quité? ¿Qué cosa quité yo? ¿Qué quité? Ah, toda esa maraña de alambres, pues. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que hacerse esa pregunta, ¿para qué? Para descubrir el objeto directo. Si ustedes descubren el objeto directo, que puede ser, ojo, jóvenes, ojo, ¿no? El objeto directo puede ser, ¿qué cosa? El objeto puede ser, ¿no? Puede ser un sustantivo o una frase nominal. Hay que entender eso, jóvenes. Un sustantivo o una frase nominal, ¿sí? Todo eso puede ser los verbos transitivos. Y los intransitivos, pues, son aquellos verbos que, no, cuando aportan significado, pero rechazan el OD y el OI, y solo aceptan los circunstanciales. Ella duerme en la sala, se irá al amanecer, siempre canta en la ducha. Entonces, jóvenes, si el verbo tiene un circunstancial, ¿no es cierto? Tiene un circunstancial, entonces, pues, el verbo es intransitivo, jóvenes, ¿ya? Cuando acepta un circunstancial. Entonces, habría que tener en cuenta eso, jóvenes. Recuerden, el objeto directo se hace con la pregunta ¿qué más verbo más sujeto? Y también el transitivo lo pueden descubrir si es que el complemento de ese objeto directo es un sustantivo o una frase nominal. Cualquiera de los dos, jóvenes. ¿Sí?
Bien, luego tenemos el caso de los verbos pronominales, que pueden ser los verbos reflexivos, cuasi reflexivos. ¿No es cierto? Solamente vamos a ver estos dos jóvenes. Este no, ¿ya? Verbos reflexivos son aquellos verbos que se reflejan al sujeto, o sea, aceptan la fórmula a sí mismo, se baña a sí mismo, cámbiate de ropa a ti mismo, me lavo los dientes a mí mismo, jóvenes, ¿entienden? Cualquier acción que tú te realizas a ti mismo, esa acción es una acción refleja, es una acción, es un verbo reflexivo, ¿no es cierto? ¿Sí? En ciertos contextos dice, no se evidencia reflexividad. Por ejemplo, me corto el cabello en la peluquería. Ahí pues no hay reflexividad. ¿Por qué? Porque para que sea reflexivo tú tienes que decir, me corto el cabello, yo solo. ¿No? Yo me corto el cabello con una tijera. Ahí sí, es un verbo reflexivo. Pero si tú dices, me corto el cabello en la peluquería, no pasa nada, no es reflexivo, jóvenes. Hay que tener en cuenta eso. ¿No? Los cuasi reflexivos, ¿en qué consisten? Los cuasi reflexivos, jóvenes, son acciones que las realiza el sujeto, pero no se refleja en él. Son intransitivas, ¿no? Pues los pronombres no actúan como OD ni como OI, tampoco aceptan el refuerzo a sí mismo. Por ejemplo, se cayó en el puente. El caerse, pues, no es reflexivo, pues, jóvenes, ¿no? Te caes tú, pero no lo haces tú, pues. Levántate ya. Tú no te levantas, pues, ¿no? Te levantas porque, bueno, pues, no tienes de otra, ¿no es cierto?, que levantarte, pero esa acción no la realizas tú, ¿no? O sea, en todo caso, la realizas tú, pero no se refleja en ti, ¿no? Y me cansé de esperar, igual, ¿no es cierto? El cansar no implica, el cansar no se refleja en ti, pues, ¿no? No se refleja en ti. No lo haces tú, ¿entiendes? No lo haces tú, sino lo hace el entorno, ¿no? Lo hace tu contexto, ¿no es cierto? Tu realidad, ¿no? Todo lo que te rodea hace posible, pues, de que te cayeras. Todo lo que te rodea hace posible que te levantes. Todo lo que te rodea hace posible que te canses, ¿no? Pero no eres tú, ¿entiendes? Es una acción que se realiza en ti, pero tú no la realizas, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes, ese es en cuanto a los cuasi reflexivos. Recuerden, jóvenes, los cuasi reflexivos es porque las acciones que tú realizas, no, lo haces porque tu realidad te empuja a eso. Tu realidad, o sea, tu entorno hace posible que tú hagas esas acciones. En cambio, en los reflexivos no. En los reflexivos son las acciones que tú te realizas a ti mismo. O sea, esto, por ejemplo, es, esto es reflexivo, ¿no? Esto es reflexivo, jóvenes. Esto es reflexivo, esto, ¿no? Que tú te pongas el saco, te abotones la camisa, te laves los dientes, ¿no es cierto? Te cepilles, te laves la cara, te laves las manos, te peines, todo eso, jóvenes, implica reflexividad. En cambio, las acciones que son realizadas porque tu realidad lo permite, esos son cuasi reflexivos, ¿no? Dormir porque estás cansado, cansarse porque por el trabajo, por tu entorno, ¿no es cierto? Te desmayas también por el entorno porque has visto algo que no te gusta, que te ha impresionado, ¿no? Entonces, jóvenes, la realidad hace posible que tú hagas esas acciones. Esta ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Por favor, salgan de intranet para que se puedan entrar para que puedan enlazarse con su examen en línea. Por favor, jóvenes. A ver. Jóvenes, pueden ustedes, después de clase, bajar esta diapositiva para que puedan ustedes desarrollarlo y pasarlo con más calma en su casa y tratar de entender mucho mejor el tema. ¿Sí, jóvenes? Nos ha faltado un poco de tiempo para eso, pero no importa. Sí, dime, Calderón. El temático está abierto hasta las 2:30. Pero claro, es necesario que lo des pues un poco antes, Calderón, porque si te pasas de la hora, de repente pasa algo con tu señal,
¿no? Entonces, pues, yo podría habilitarlo si es que te pasa algo con tu señal, ¿no? Pero si no, ¿a quién le dices? ¿Ah? Vas a esperar a las 2 de la tarde para hacer tu temático, y si no, ¿cómo lo dices? ¿No? Entonces, te recomiendo que lo hagas ahorita, ¿no es cierto? Bien, hasta ahora Quintanilla no estaba en clase. No voy a considerar presentes jóvenes a los jóvenes que no han estado con la cámara prendida, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido, jóvenes, estoy hablando con, por ejemplo, Quintanilla, Calderón, Romero, Sarabia, Espinosa, tienen 0,5 jóvenes, ¿ah? Por si acaso. Voy a apuntar acá. Calderón, ¿no? Calderón, 0,5.